Bien, pues mirad, así ha quedado la carita, como veis, súper bonita. No la vamos a pegar todavía porque la chaquetilla de este pijama o de este uniforme de enfermera no lo voy a hacer de quita y pon, la voy a dejar fija. El pantaloncito sí que lo haré, pero la blusita no. Si vosotras queréis hacerlo, pues es muy fácil, hacéis una abertura por la parte de atrás o por la parte de delante y ya está, sin ningún problema. Pero yo en esta ocasión quiero hacer una muñeca súper fácil. Mirad, yo estoy utilizando cruzadillo, se llama así a este tejido, tal vez por la forma que tiene en la tela, pero cualquier tejido de algodón tipo popelín o similar os vale. Vamos a coger el patrón y lo vamos a marcar 2 veces en este tejido y le dejaremos el margen de costura. Una vez marcado, recortamos y vamos a hacerlo 2 veces para el pantalón. Lo primero que vamos a hacer con él va a ser cogerle el bajo, simplemente dando un doblez y pasando un pespunte a máquina. Yo le he puesto este remate de cortado con la tijera de zigzag porque este tejido se deshilacha con mucha facilidad y no quiero hacerle un doble doblez, pero si veis necesario se lo hacéis sin ningún problema. Es un tejido bastante duro que se utiliza precisamente para este tipo de uniformes. Es el que se utiliza al menos en la zona donde yo vivo. Vamos a pasar las 2 bastillas del pantalón a máquina. Lo dejamos en un lado. Por otro, vamos a cogernos el patrón de la chaquetilla y lo vamos a marcar igual, dejándole el margen de costura. Y ahora le haremos la parte del cuello de una forma muy sencilla. Os voy a dejar también la medida o el patrón de la parte interior y vamos a poner derecho con derecho y vamos a coserlo la parte del centro del cuello. Lo pondremos más o menos en la mitad y vamos a pasar un pespunte solo por este lado de aquí, nada más. Después ya continuaremos con la chaquetilla. En un principio solamente haremos esta parte de aquí. Después os diré también luego cómo marcar los bolsillos. Vamos a coger el patrón de los bolsillos y vamos a hacerlo también 2 veces. Lo vamos a marcar y vamos a dejar márgenes de costura. Por la parte de arriba vamos a ir también a la máquina de coser y le vamos a pasar un pespunte. Por la parte donde no irá cosido a la blusita, simplemente así. Esto lo haremos con los 2 bolsillos, pasaremos el cuello de la chaquetilla y también, ya que estamos en la máquina, lo que haremos será cogerle el doblez a las mangas. Así iremos adelantando. Y también podemos cogerle la parte del bajo. Es una ropita que está hecha muy rápido y, como veis, muy sencillita de hacer. Yo voy a pasar a máquina todas estas piezas, incluido los bajos del pantalón, y enseguida vuelvo con vosotras. Veréis qué rápido está hecho. Bueno, pues ya tenemos todas las piezas pasadas a máquina. Vamos por partes para no liarnos. Vamos a poner el pantaloncillo derecho con derecho y vamos a pasarle un pespunte por la parte redondeada de los laterales. Haremos una parte y la siguiente. Y pasaremos un pespunte desde aquí arriba, daremos toda la vuelta y finalizaremos en los laterales con retroceso, principio y final. Una vez que lo tengamos hecho, le haremos la parte de aquí arriba del doblez para meterle la gomita, tal cual. En esta ocasión, en la parte de arriba sí que le vamos a dar un doblez un poquito más ancho, de esta forma, para poderle poner la goma sin ningún problema. Pero primero tenemos que hacer los laterales. En el patrón ya os dejé
unos 2 dedos más o menos, para que podamos darle la vuelta tranquilamente, poder ponerle la gomita y que nos quede bien rematado. Primero los laterales y después la parte de la cinturilla. Vamos ahora con los bolsillos. Hemos hecho la parte de arriba y ahora simplemente vamos a coger la parte contraria a la que hemos cosido. Vamos a darle aquí un pespunte, podéis hilvanarlo si queréis. Y ahora sobre este pespunte vamos a traernos hacia adentro, así, y de esta forma lo vamos a tener preparado para colocárselo a la chaquetilla. Yo lo voy a hilvanar, ahora lo haré tranquilamente, y este mismo paso se lo haremos aquí a este lado. Y ya dejaríamos el bolsillo preparado para coserlo. Yo lo hilvanaré y después os comento cómo se cose o cómo se coloca sobre la chaquetilla. Ahora, ya que teníamos hecho la parte de las mangas y la parte de las 2 bastillas, vamos a abrir el cuello. Vamos a dar aquí en el centro un piquete y vamos a recortar todo el margen de costura y daremos piquetes por todo el contorno. Sin llegar al pespunte daremos piquetes. Y ahora ya sí que podremos darle la vuelta. Lo ponemos hacia adentro y de esta forma nos queda el cuello muy rematado. Abrimos y colocamos este tejido. Después, como le vamos a poner el nombre, ya aprovecharemos y le daremos con la plancha para que este tejido nos asiente bien, pero como veis queda perfecto. Bueno, pues yo ahora lo que voy a hacer va a ser hilvanar los bolsillos, voy a coser este pantalón y enseguida vuelvo y avanzamos con esta chaquetilla. Bueno, pues ya está pasado a máquina. Mirad, le he dejado un trocito sin coser. Por aquí vamos a meterle la goma y después, cuando la hayamos metido, pasaremos por aquí un pespunte, sin más. Ahora abriremos las piernecillas y vamos a unir una parte con otra y así pasaremos un pespunte por todo este contorno y tendremos ya terminado el pantalón. Como veis, más rápido imposible. Tal y como está, pasaremos un pespunte desde una parte del bajo, daremos toda la vuelta y finalizaremos en la siguiente parte. Puesta la goma y pasado este pespunte, el pantalón terminado. Vamos con la chaquetilla. Yo le he pasado aquí un hilván para asentar un poquito el cuello a la hora de plancharlo, para que me quede más firme. Ahora vamos a coger los bolsillos, que ya veis que los tengo hilvanados. He dejado la parte del pespunte que teníamos cosido para la parte de arriba. Eso es importante que lo tengáis en cuenta. Irán colocados así. Ahora cogeremos nuestro patrón y lo pondremos encima de nuestra chaquetilla. Haremos coincidir todas las marcas que tenemos hechas y simplemente vamos a coger un bolígrafo borrable, lo dejaremos bien derechito y vamos a pasar justo por aquí una marca por donde os dejaré en el patrón. Pasaremos una línea y esta, que es la línea central, así, creo que a 2 centímetros más o menos, así es. Aquí vamos a hacer una marca de 2 centímetros y aquí otra marca de 2 centímetros y será la zona donde irá colocado nuestros bolsillos. Mirad, los pondremos así. También podemos hilvanarlo y cuando lo tengamos en su sitio pasaremos un pespunte por un lado hacia abajo, daremos la vuelta y subiremos y dejaremos abierta la parte de arriba, que es donde le vamos a colocar el bajalenguas. Así están situados los bolsillos y así, tal cual, voy a la máquina de coser, voy a pasar un pespunte desde aquí hasta aquí y hasta aquí, haremos una U.
y así estarán colocados. Y también pasaré el pantalón y prácticamente pijamita resuelto. Mirad, ya le he cosido los bolsillos, fijaos qué bonitos quedan. Ahora con la plancha los terminaremos de poner en su sitio y quitaremos todo el bolígrafo borrable. Esta chaquetilla solamente está para pasarle este pespunte a máquina final y estará terminada. Vamos a coger los laterales y vamos a coser los costados y la manga, este trocito nada más. Y haremos igual con este otro lado. Pasaremos un pespunte desde abajo, daremos toda la vuelta hasta aquí, hasta las mangas, y aquí vamos a rematar también con un retroceso. El pantaloncillo ya lo tengo hecho, he cortado 13 centímetros de goma, que en este caso es de 3 milímetros, es muy delgadita, y esa es la medida que tiene la cintura de mi muñeca. Medid la vuestra antes de cortar la goma. Voy a utilizar este pasacintas y voy a ponerle la gomita. Y así ya tendremos terminado este pantalón. Ahora cuando pongamos la plancha para ponerle el nombre, quitaremos todo este bolígrafo borrable. Y también haremos que las costuras nos queden más asentadas. Vamos a sujetar aquí la goma para que no se nos vaya. Y la sacaremos por donde hemos entrado. Ahora con aguja e hilo doble, hilo de coser normal, vamos a coser estas dos piezas y así las dejaremos unidas y solo nos quedará pasar a máquina este pespunte, el del pantalón, que dejamos el trocito abierto. Vamos a montar una en otra, así, de esta forma, y aquí vamos a pasarle simplemente un pespunte. Evitamos hacerle nudos y así no nos va a quedar ningún trocito gordo. Cuando hacemos piezas tan pequeñitas tenemos que tener cuidado con estos pequeños detalles porque marcan la diferencia. Si le ponemos el nudo siempre se va a ver. Y cosido de esta forma le da fuerza, no se va a deshacer, pero no va a quedar gordo. Son pequeños truquis de costura. Bueno, pues yo voy a coser este trocito y voy también a coser las mangas, los costados. Vengo rápido. Bueno, pues vamos a ponerle el nombre con las pegatinas. Os voy a dejar un enlace al vídeo donde os enseño a poner este tipo de pegatinas. Yo he sacado el nombre de esta persona, en este caso Alfonsi, en un Word y lo he hecho en formato espejo. Como veis está a la inversa porque así es como hay que pegarlo, y además es con el papel del color rojo, que también os dejaré el enlace por si queréis comprar este tipo de papel. Vamos a necesitar un trocito de papel vegetal y simplemente el nombre. Ahora os digo la medida que le he dado a la altura. Donde yo voy a poner este nombre depende del que vosotras pongáis. Si es más grande o más pequeño, tenéis que cambiar la posición de la medida. Voy a recortar todo lo que pueda. Y ahora, una vez que lo tengo así, vamos a hacer lo siguiente. Mirad, desde la parte ya colocado la parte de la chaquetilla o del pijama, vamos a poner desde aquí, justo desde donde está este filito, vamos a bajar 4 centímetros y aquí vamos a ponerle una línea recta. Yo he cogido la medida desde aquí hasta aquí 4 centímetros, de aquí a aquí 4 centímetros y he trazado una línea recta. Ahora voy a coger el nombre, lo voy a poner en espejo y le vamos a poner de forma que el papelito rojo o la marca roja nos quede hacia nosotros y el nombre hacia abajo. Lo vamos a colocar tal cual. La plancha la tenemos que tener en temperatura muy alta, pero sin vapor, en seco.
Y ahora voy a colocar la plancha sobre el papel. Voy a dejar unos segundos y voy a ver si está bien pegado. ¿Veis? Así es como queda. Ahora vamos a poner el papel de horno sobre el nombre y vamos a planchar. Así lo vamos a fijar y podremos lavar la ropita sin que se estropee este nombre. ¿Veis? Así nos queda. Súper bonito. Y ya aprovecho y voy a quitar todas las marcas de bolígrafo borrable y voy a darle también a la zona de cuello. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además, gratis, no podemos pedir más. Esta es una forma muy fácil, muy sencilla y muy económica de poner los nombres y hacer que las muñequitas sean más personalizadas. También voy a aprovechar y voy a planchar el pantalón. También os comento que hice otro tutorial sobre poner pegatinas, pero sin necesidad de utilizar este tipo de papel. Lo hice con papel film de cocina y también os dejaré el enlace a ese vídeo, porque si no tenéis este tipo de papel podéis hacerlo con papel de cocina, papel de celo, papel de cel que le llaman, o papel film, y también podéis hacerlo sin ningún problema y quedan bastante chulas. Y ya terminado este proceso, vamos a ponérselo a nuestra pequeña y ya veréis qué guapa queda con esta ropita de enfermera, que la verdad es que se hace súper rápido y queda muy bonita. Yo voy ahora a ponérselo y después ya sí le podremos colocar la cabecita, y también lo haré con la técnica del bolsillo, que es una técnica que también he desarrollado durante este tiempo que estoy dedicándome a hacer muñecas. Vamos a probarle esta ropita. Pues mirad, así le queda, como veis, súper graciosa. Le queda un conjunto monísimo. Así le queda por delante y así por detrás. Un amor. Y ahora ya os digo que solamente me quedará ponerle la cabecita y ya podremos empezar a peinarla y a ir avanzando con esta pequeña. Vamos al siguiente paso.